Placas gruesas, teoría de Reissner-Mindlin. Esta teoría se aplica para una relación entre el espesor y la menor longitud de la placa entre 0,10 y 0,25. Parte de estas hipótesis. Los puntos del plano medio solo se desplazan verticalmente, es decir, que las componentes de desplazamiento en el plano son nulas. Todos los puntos contenidos en una normal al plano medio tienen el mismo desplazamiento vertical. Se desprecian las tensiones perpendiculares al plano medio. No quiere decir que no existan, sino que son mucho menores que sigma x y sigma y por lo tanto pueden no tenerse en cuenta en el dimensionamiento. Y la última hipótesis dice que las secciones ortogonales y planas al plano medio de la placa se mantienen planas, pero no necesariamente ortogonales a este después de la deformación de la placa. Las tres primeras hipótesis son iguales a la de Kirchhoff, mientras que esta última es distinta. Acá se le permite girar un poco más a las secciones. Vamos a analizar los campos de deformaciones y tensiones bajo estas hipótesis. ¿Qué es lo que cambia al liberar el giro de las secciones? Para ello tenemos que definir primero al vector de movimientos, que es el que contiene los desplazamientos y giros de un punto del plano medio de la placa. Este vector tiene como primer componente al desplazamiento vertical y las otras componentes son los giros de la normal. Sigma x está en el plano xz, o sea, es el giro alrededor del eje y. Y sigma y está en el plano iz y es el giro alrededor de x. Vamos a recordar a la teoría de Kirchhoff. Vamos a mirar a la placa en el plano xz. El eje y estaría entrante. Inicialmente la normal al plano medio coincide con el eje vertical z y luego de la deformación gira sigma x grados y pasa a la posición n', que es perpendicular a la normal al plano medio deformado. ¿Qué información me está dando ese sigma x? Lo que me dice sigma x es cómo va variando el desplazamiento vertical w a medida que recorro la barra en la dirección del eje x. Lo podemos ver en un esquema diferencial en la figura de la izquierda. La deformada real de la normal es así, y Kirchhoff la aproxima con esta recta. Análogamente, si quisiera analizar la deformación de esta placa en el plano perpendicular a la pantalla, obtendría el ángulo sigma y, que representa la variación del desplazamiento vertical en la otra dirección. Vamos a analizar qué es lo que cambia con la teoría de Reissner-Mindlin. Tenemos la normal al plano medio antes de la deformación, la posición de la normal luego de la deformación según Kirchhoff, la deformada real de la perpendicular al plano medio, y esta es la deformada supuesta por esta nueva teoría. Entonces ahora la normal al plano medio se supone que gira sigma x grados, pero ahora este ángulo sigma x es la suma de dos ángulos. El primero es debido al cambio de pendiente de la normal y el segundo es el giro adicional por no permanecer ortogonal al plano medio. En el plano iz el razonamiento es análogo. Vamos a tener el giro de Kirchhoff por el cambio de pendiente de la normal más el adicional al no seguir perpendicular al plano medio. Si observamos cómo nos quedaron las expresiones de los ángulos, vemos que los giros de la normal sigma x y sigma y no pueden obtenerse solamente en función de la pendiente del plano medio, como pasaba en la teoría de Kirchhoff. Esto permite considerar a los giros como variables independientes y es esta la diferencia sustancial entre ambas teorías de placas. Operando con el vector movimiento y teniendo en cuenta las hipótesis planteadas, este es el campo de desplazamientos para los puntos ubicados en el plano medio de la placa. U, V y W son los desplazamientos del punto en las direcciones X, Y y Z respectivamente. Vemos que la coordenada U depende del giro alrededor de Y,
o sea en el plano XZ, y que la coordenada B depende del giro en el plano XZ. Y también, como plantea la hipótesis, los desplazamientos verticales solo varían en X y en Y. Derivando al campo de desplazamientos obtenemos el campo de deformaciones. Lo que podemos observar acá es que hay una parte que es lineal en Z y que la no ortogonalidad de la normal se traduce en que las deformaciones transversales gamma XZ y gamma YZ no son nulas, siendo precisamente su valor absoluto el de los giros en X y en Y. Además, son independientes de la coordenada Z. Como por hipótesis sigma z es nula, se puede definir el vector de las tensiones no nulas de la siguiente manera. Sigma x, sigma y tau xy son las tensiones debidas a la flexión. Y tau xz y tau xy son las tensiones que aparecen al considerar el esfuerzo de corte transversal. Por analogía podemos definir al vector de deformaciones no nulas con una parte de las componentes debidas a la flexión y las otras debidas al corte transversal. Hay que tener en cuenta que estamos considerando una distribución uniforme de tensiones tangenciales en el espesor, cuando en realidad sabemos que en los extremos las tensiones son nulas y que la ley de variación es polinómica. Para que el trabajo de deformación que realicen las tensiones supuestas sea equivalente al de las tensiones reales, se afecta a las tensiones tangenciales transversales por un coeficiente de distorsión vertical alfa. En la ecuación, sigma c es el vector de las tensiones no nulas, alfa 1 y alfa 2 son los coeficientes de distorsión, que en el caso de las placas de espesor constante y material homogéneo se toman iguales a 5/6, dc es la matriz de constantes elásticas y epsilon c el vector de deformaciones no nulas. La ley de comportamiento se puede escribir considerando en la matriz de constantes elásticas los términos relacionados con las deformaciones longitudinales, df, que son función del módulo de elasticidad de Young y el coeficiente de Poisson, y los relacionados con las deformaciones transversales d'C, que dependen del módulo de elasticidad transversal. Por último, podemos escribir a los esfuerzos característicos como la integral de las tensiones en el espesor. Mx es momento alrededor de Y, es momento en el plano XZ. Mi, momento alrededor de X, Mxy, momento torsor, y luego tenemos a los esfuerzos de corte. En esta teoría no se consideran a los esfuerzos membranales.